¿Alguna vez te has preguntado qué es el infierno? El concepto de infierno, tal como se detalla en la Biblia, siempre me ha fascinado. Este tema ha sido objeto de intriga, debates y reflexiones a lo largo de las generaciones. En esencia, el infierno se comprende a menudo como un lugar o estado de castigo después de la muerte. Pero, ¿cómo es realmente el infierno? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la apariencia y la naturaleza de este lugar? Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en una reflexión sobre la vida después de la muerte, explorando las enseñanzas bíblicas y desentrañando misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Qué nos revelan realmente estas escrituras sobre el más allá? Si te interesa este tipo de contenido, te pido tu apoyo suscribiéndote al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. ¿Es el infierno realmente un lugar de fuego y sufrimiento? La Biblia describe frecuentemente el infierno como un lugar de fuego ardiente. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, leemos que el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Es realmente el castigo eterno el destino de los perdidos? La respuesta es sí. Las palabras usadas son muy claras. En griego, la expresión por los siglos de los siglos es enfática, indicando un castigo sin fin. Jesús afirmó que el fuego nunca se apaga. En Marcos, capítulo 9, versículo 43, él dijo que es mejor entrar en la vida mutilado que, teniendo las dos manos, ir al infierno, donde el fuego nunca se apaga. ¿Sabías que la palabra infierno proviene del griego antiguo? Y es una traducción del término hebreo Gehenna, que se refiere al valle de Hinnom. Este valle, fuera de las murallas de Jerusalén, fue contaminado por la adoración a Moloque y sacrificios humanos, siendo luego usado como depósito de basura, donde el fuego ardía continuamente. Esta imagen de fuego incesante y gusanos se convirtió en una poderosa representación del destino de los condenados. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 a 15, leemos sobre el lago de fuego, donde la muerte y el Hades son lanzados. Este es el destino final, la segunda muerte, separación eterna de Dios. Si el nombre de alguien no está escrito en el libro de la vida, esa persona será lanzada al lago de fuego. Jesús enfatizó la seriedad del infierno, destacando que cualquier sacrificio vale la pena para evitarlo. No podemos pensar en el reino de Dios solo como recompensa. También debemos considerar la necesidad de evitar la oscuridad y la desesperación. El infierno también se describe como un lugar de completa oscuridad. En Mateo, capítulo 8, versículo 12, leemos que algunos serán arrojados afuera, en las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Imagina estar en un lugar tan oscuro que no puedes ver nada, escuchando solo sonidos de tristeza y desesperación. La énfasis en el llanto y el crujir de dientes destaca el sufrimiento intenso y continuo. Este es el tipo de sufrimiento en el que la muerte y la desesperación se lanzan. Es el tipo de sufrimiento que Jesús mencionó frecuentemente, más que cualquier otra persona en la Biblia. Él no evitó hablar sobre el infierno, mientras que algunos ministerios modernos evitan el tema en sus sermones. Aquellos que están separados de Dios y de cualquier consuelo genuino serán lanzados a las tinieblas. Es la oscuridad que resulta de la exclusión del cielo, la tierra de la luz, sin esperanza. Pero eso no es lo peor. Habrá llanto y crujir de dientes. La miseria de los condenados se describe como lágrimas de aflicción derramadas incesantemente y una angustia del espíritu, orando eternamente. Esto refleja el sufrimiento que los condenados experimentarán bajo la ira de Dios. Aquellos condenados, por sus pecados, crujirán los dientes, sintiendo envidia de la felicidad de los demás y reflexionando con miedo sobre la oportunidad que perdieron. La soledad es una de las formas más profundas de rechazo del sufrimiento. El sentimiento de total aislamiento, de estar completamente separado del amor y la misericordia de Dios, es una de las características más marcadas del infierno. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, leemos que esas personas pagarán la pena y sufrirán el castigo de la eterna destrucción, siendo expulsadas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es imposible concebir un Dios que no castigue el pecado. La idea de que un Dios amoroso no puede castigar ignora el hecho de que Dios también es santo y debe actuar con justicia e imparcialidad. El castigo mencionado se define como destrucción eterna, usando la palabra aionos, que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y nunca se refiere a la aniquilación, sino a la pérdida del bienestar o al propósito de vida. En Lucas, capítulo 5, versículo 37, Jesús se refiere a odres de vino que fueron destruidos. Aún existían,
pero no podían ser usados nuevamente. Sin embargo, la presencia de fuego no es la única característica del infierno. Mientras el Señor estaba con ellos en el fuego, los 3 jóvenes hebreos en Daniel, capítulo 3, no experimentaron ningún malestar. Fiel a su nombre, el infierno es un lugar donde los humanos, separados de Dios y de todo lo bueno y bendecido en su presencia, se encuentran. El concepto de infierno, tal como se describe en la Biblia, se resume en la frase fuera de la presencia del Señor. No se necesita decir más sobre sus horrores. Excepto que Dios y todos los aspectos de su carácter estarán ausentes del infierno. Excepto por uno, su santa e implacable justicia. No es erróneo que Dios tome venganza. Entendemos esto mejor cuando comprendemos lo que la palabra venganza significa en griego antiguo. La palabra traducida como venganza no tiene la connotación de ser vengativo. Es un término compuesto que proviene de la misma raíz que la palabra traducida como justicia. Y transmite la idea de una administración firme de la justicia que no es vengativa. Cuando vemos el término destrucción eterna, no debemos pensar que el tormento no es eterno. Así como las bendiciones del cielo son eternas, también lo es la pena del infierno. Algunas personas creen que estas descripciones pueden ser simbólicas, metáforas, para ayudarnos a entender la gravedad del infierno, ya sea un fuego literal o una oscuridad. En una descripción simbólica, el punto principal es que el infierno es un lugar terrible. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea frecuentemente traducida como infierno es Seol, que se refiere al reino de los muertos. Es un lugar de oscuridad donde los perversos van después de la muerte. Pero, ¿cuál es el origen del infierno? Muchos se preguntan por qué Dios creó el infierno. Jesús explicó la verdad sobre la creación del infierno, diciendo que fue inicialmente preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Según Jesús, el infierno fue originalmente planeado para el diablo y sus ángeles. Cuando los seres humanos terminan allí, es porque, y eligieron alinearse con el diablo y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, lo que significa que el infierno nunca fue hecho para ser habitado por seres humanos. Sin embargo, debido a las elecciones humanas y al libre albedrío, algunas personas terminan allí, sufriendo las mismas consecuencias reservadas para los ángeles caídos. El infierno fue creado como el castigo final para los líderes de la gran rebelión. Dios permite que otros, de las naciones que él juzga, también vayan allí. Debido al libre albedrío y a la responsabilidad dada al hombre para elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Aunque es difícil imaginar ángeles cayendo en desgracia, la Biblia nos muestra que esto es una realidad. Sí, el infierno fue creado por Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios, incluido el infierno. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque por él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por él y para él. En Juan capítulo 1, versículo 3, se complementa: todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El infierno fue creado por Dios. El infierno, o lago de fuego, también será el destino de aquellos que rechazan a Cristo. La buena noticia es que las personas pueden evitar el infierno. Dios, en su infinita misericordia y amor, proporcionó un camino de salvación para todos los que confían en su Hijo, Jesucristo. ¿Enviaría un Dios amoroso a una persona al infierno? La respuesta de Jesús, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, es claramente sí. No es que Dios desee esto, sino que el hombre se condena al infierno eterno debido a su terquedad, egoísmo y amor por el placer pecaminoso, rechazando el camino de salvación de Dios con la esperanza de la vida eterna con Él. Habrá un día en que se hará justicia. Cada ser humano tiene al menos 2 compromisos en el futuro: la muerte y el juicio. Nada de esto puede ser programado o anotado en un calendario. La primera fecha es única para cada persona, mientras que la segunda es similar para todos. Todos nosotros hemos desobedecido a Dios de alguna manera, y ese pecado merece la pena máxima, que es la muerte, ya que todos nuestros pecados son, en última instancia, contra Dios. Y como Dios es infinito y eterno, el castigo por el pecado, que es la muerte, también debe ser infinito y eterno. Es esta muerte eterna la que merecemos debido a nuestros pecados. El propio Jesús indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Los impíos están eternamente sujetos a la furia y la ira de Dios. El infierno existe. Aquellos que están en el infierno sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son los culpables.
cuando discutimos temas tan confusos como la vida después de la muerte. Es la principal fuente para muchos que buscan respuestas. Una de esas preguntas es si el infierno existe. Vamos a explorar lo que la Biblia tiene que decir sobre esto. Muchas personas creen en el cielo, pero menos creen en el infierno. Sin embargo, la Biblia afirma que ambos son reales. Nosotros cometemos acciones equivocadas, llamadas pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecaron y están destituidos de la gloria. La Biblia dice que la justa consecuencia de nuestros pecados es la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, afirma que el salario del pecado es la muerte. Ya que nuestros errores son contra un Dios eterno, nuestro castigo también debe ser eterno. Ese castigo eterno es lo que la Biblia llama infierno. La Biblia describe el infierno de varias maneras. Un lugar con fuego eterno, según Mateo capítulo 25, versículo 41. Un fuego que nunca se apaga, según Marcos capítulo 9, versículo 43. Un lugar de destrucción eterna, según 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Un lugar donde hay sufrimiento constante y el humo del tormento sube para siempre, según Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11. Y un lago de azufre ardiente donde hay tormento sin fin, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 y 15. ¿Dónde está el infierno? La Biblia no proporciona información geográfica explícita sobre la ubicación del infierno, aunque describe este lugar como un lugar real de tormento. Su ubicación exacta permanece no revelada. Podría existir dentro de nuestro universo físico, o tal vez en un reino o dimensión completamente diferente. Lo más importante es que la Biblia enfatiza la importancia de llevar una vida justa para evitar este lugar de tormento. En lugar de especificar la ubicación del infierno, la Biblia utiliza imágenes para transmitir su gravedad y miedo. De acuerdo con la Biblia, el infierno sin duda existe. Es descrito como un lugar real y su objetivo principal es servir como un reino de juicio. Los apóstoles también advirtieron sobre el infierno. Pablo, en sus cartas, habla de la ira que está por venir y de la necesidad de salvación a través de Jesús para escapar de tal destino. En términos simples, de acuerdo con la Biblia, el infierno es real. Es un lugar de castigo y separación. El infierno es la liberación de Dios, descrito con imágenes que enfatizan su horror. En las lecciones de historia bíblica, es siempre importante recordar que la Biblia nos anima a buscar el amor y la misericordia de Dios. Y, a través de la fe en Cristo, podemos evitar los tormentos del infierno. En resumen, la Biblia dice que el infierno es real. Pero hay esperanza a través de Jesús para evitar ese destino y tener la vida eterna. El infierno sirve como una protección. El infierno sirve como una prueba de la gravedad de la desviación del orden divino y sirve como telón de fondo para la narrativa más amplia de redención y salvación en la historia bíblica. La historia del infierno sirve como una advertencia sobre el orgullo y la rebelión, pero también de redención y esperanza. Aunque el infierno es una realidad, también hay la posibilidad de salvación de la muerte. La consecuencia inevitable de la vida ha sido un tema de contemplación, miedo y orgullo. La historia del infierno sirve como una advertencia sobre el orgullo y la rebelión, pero también de redención y salvación en la historia bíblica. La historia del infierno sirve como una advertencia sobre el orgullo y la rebelión, pero también de redención y salvación en la historia bíblica. La historia del infierno sirve como una advertencia sobre el orgullo y la rebelión, pero también de redención y salvación en la historia bíblica. La historia del infierno sirve como una advertencia sobre el orgullo y la rebelión, pero también de redención y salvación en la historia bíblica. Cuando el hombre muera, vivirá de nuevo. En Job capítulo 14, versículo 14, Jesucristo, a través de sus enseñanzas y resurrección, proporciona respuestas sobre la existencia de vida más allá de la muerte. Él confirma la existencia de la vida después de la muerte, desafiando a los saduceos que negaban esto, citando las Escrituras. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, enfatizando que Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. En Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Además, Jesús ofreció consuelo a sus seguidores, hablándoles de la vida después de la muerte en el cielo. La muerte en el cielo, no dejes que tu corazón esté turbado. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo habría dicho, voy a preparar un lugar para ti. Juan 14. Esto habla de la promesa de una morada eterna con el después de la muerte. Según Jesús, existen dos destinos posibles para las almas, uno de consuelo y otro de tormento.
En la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico se encuentra en tormento después de la muerte, mientras que Lázaro es consolado. Lucas 16 y 22. No hay un estado intermedio como las almas del purgatorio. Ellas pasan directamente a sus destinos eternos. Jesús también discute estos caminos divergentes en Mateo 25, 46 y Juan 5, 25-29. El camino hacia una vida positiva después de la muerte está determinado por la fe en Jesucristo. Juan 3 y 15. Jesús afirma que la creencia en Él garantiza la vida eterna a quienes creen, mientras que aquellos que no creen están condenados. Para quienes aceptan las promesas de vida después de la muerte de Jesús, hay alegría eterna. Para quienes lo rechazan, Jesús pinta un cuadro sombrío, refiriéndose a un lugar de oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Él exhorta a todos a volverse sabios en sus elecciones, destacando el camino estrecho que lleva a la vida en oposición al camino amplio que lleva a la destrucción. Mateo 7, 13-14. Alguien conquistó la muerte y trazó un camino para que otros lo siguieran. Jesús, a través de su resurrección, respondió afirmativamente a ambas preguntas. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en las palabras del apóstol Pablo, quien celebra la victoria sobre ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La vida después de la muerte no es reconfortante para quienes no aceptan a Jesús como su Salvador. Después del juicio, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida experimentarán la segunda muerte y serán condenados eternamente al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14-15. La idea del infierno puede parecer aterradora, pero la buena noticia es que podemos evitarlo. Creyendo en Jesús y en su sacrificio por nosotros, podemos ser salvos de tal destino. Como dice el dicho, ahora es el día de la salvación, lo que significa que no debemos esperar. Es esencial creer y confiar en Jesús ahora, para estar con Él para siempre, siempre en el cielo, en lugar de enfrentar el castigo eterno en el infierno. El mensaje principal de la Biblia no es el miedo al infierno, sino el amor, la gracia y la salvación ofrecidos a través de Jesucristo. Él ofrece esperanza y un camino para reconciliarnos con Dios, garantizando la vida eterna en su presencia. Como se profetizó en el libro de Apocalipsis, llegará un tiempo de juicio. Satanás, el engañador y acusador, finalmente encontrará su fin. Después de una serie de eventos cataclísmicos en el lago de fuego, donde será atormentado día y noche para siempre. Después del juicio final de Satanás, habrá un gran juicio ante el trono blanco, donde cada individuo será juzgado de acuerdo con sus obras y la aceptación o rechazo de la salvación de Cristo. Aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida también serán arrojados al lago de fuego, en eterna separación de la presencia de Dios. Sin embargo, para aquellos que aceptaron el sacrificio de Cristo y el don de la salvación, experimentarán la vida eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde no existirán más dolor, tristeza ni muerte. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. En conclusión, las enseñanzas de la Biblia destacan la importancia de la fe en Jesucristo. La elección es clara: vida eterna con Cristo o separación eterna en tormento. La Biblia exhorta a cada alma a abrazar la salvación ofrecida a través de Jesús, asegurando una vida futura esperanzadora y gloriosa. Querido Padre Celestial, nos reunimos aquí hoy buscando comprensión y claridad sobre las verdades de tu palabra. La Biblia nos dice que tanto el cielo como el infierno son reales. Puede ser abrumador pensar en ello. Ayúdanos, Señor, a entender la gravedad de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Recuérdanos tu amor y el sacrificio que Jesús hizo para ofrecernos una salida del castigo eterno. Concédenos la sabiduría para comprender estas verdades y el corazón para volvernos hacia ti. Oramos por aquellos que pueden estar asustados o llenos de dudas, para que puedan sentir consuelo, sentir tu presencia y saber que a través de la fe en Jesús, tienen esperanza y un futuro contigo. Gracias, Dios, por darnos tu palabra como guía y por estar siempre presente para escucharnos cuando clamamos. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia para que otros puedan conocer y entender la esperanza que tenemos en. En nombre de Jesús, oramos. La fe en Jesucristo se presenta como el camino para alcanzar la vida eterna. El texto subraya que la creencia en Jesús es el criterio para evitar el infierno y asegurar la salvación. Este aspecto es central para la teología cristiana, ya que enfatiza la importancia de aceptar a Jesús como Salvador y la transformación personal que esto implica. La vida eterna se ve como un don de Dios, accesible a todos a través de la fe. El texto también aborda la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios.
mientras que la justicia exige una respuesta al pecado y, por lo tanto, la existencia del infierno. La misericordia divina ofrece un camino hacia la salvación a través de Jesucristo. Reflexionar sobre esto ayuda a entender cómo los conceptos de justicia y amor divino pueden coexistir, ofreciendo una visión más completa de la naturaleza de Dios. La urgencia de tomar una decisión sobre la fe y la salvación es otro énfasis del texto. La idea de que ahora es el día de la salvación destaca la necesidad de una respuesta inmediata y sincera al llamado de Dios. Esta urgencia refleja la creencia de que nuestras decisiones espirituales tienen un impacto eterno y deben tomarse con seriedad y convicción. Finalmente, el texto ofrece un mensaje de esperanza y consuelo. Para los creyentes, la vida después de la muerte se describe como una continuidad de la relación con Dios, sin dolor ni tristeza. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más sufrimiento, es un poderoso incentivo para mantener la fe y buscar la justicia y la misericordia divina. En resumen, el texto nos invita a reflexionar sobre la profundidad de las creencias cristianas acerca de la vida después de la muerte, la importancia de la fe en Jesús y el impacto de estas creencias en nuestra vida diaria y en las decisiones que nos desafía a considerar cómo vivimos en respuesta a estas verdades y cómo podemos buscar la salvación y la vida eterna con Dios. Ahora tengo una pregunta para ti. Si pudieras hacer una pregunta a una figura espiritual o divina directamente sobre la vida después de la muerte, ¿cuál sería esa pregunta y por qué? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido valioso, te pido tu apoyo con tu suscripción para no perderte nada de nuestros próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestra vida. Gracias por ver.